Buenos días. Disculpen un poco la tardanza, pero aquí estamos el día de hoy y quiero seguir un poco con la plática que tuvimos las 3 semanas pasadas que hablábamos de desarrollo, de cambios, de cómo responder a los cambios y parece que en realidad estaba yo preparándome para los cambios que iba a haber a mi alrededor. Esta última semana ha sido una semana de muchos cambios y muchos retos, retos no necesariamente en mi vida personal, pero retos en la vida de las personas que me rodean, de las personas que quiero, de las personas con las que trabajo. Y, y entonces tuve que realmente poner en práctica lo que yo he estado hablando y sugiriendo a lo largo de estas últimas semanas. Um, Justamente cuando en nuestras vidas suceden cosas que salen de nuestro control, es decir, que no dependen de la manera en la que nosotros pensamos o sentimos o decidimos, sino son cambios que vienen de afuera, cambios que son a veces tremendamente drásticos y muy desestabilizantes. En la semana me di cuenta que muchas veces a lo que acudí internamente fue a pensar, pues solo me queda poner mis manos sobre el cuerpo para poder aquietar y tranquilizarme porque estaba yo muy agitada, o quiero rezar y quiero pensar que las cosas que van a pasar o cómo se van a desenvolver las cosas en mi entorno van a estar bien, ¿no? Como esta parte de, decir, que llamamos la fe, ¿no? Que es confío en que cada una de las personas involucradas en esto, en que la situación va a resolverse, de que vamos a encontrar maneras de solucionarlo, de ajustarnos, de apoyarnos mutuamente. Y esa es la razón por la cual quiero hablar más de la práctica de Reiki y de la práctica espiritual o de lo que ustedes hacen en sus vidas para poder llegar a estos lugares en los que nada más tenemos la oportunidad de irnos para adentro y aquietarnos, ¿no? Aquietarnos para poder tener una mente más clara, para poder tener mayor discernimiento, para poder no reaccionar emocionalmente a lo que está pasando afuera, sino poder estar en la situación desde un lugar de mayor centro, ¿no? Para poder estar presentes en lo que está pasando. Y en esta perspectiva lo que quiero es hablar de como los 4 aspectos de la práctica de Reiki. La práctica de Reiki, las personas que acuden a Reiki, sea para un tratamiento, sea para tomar un curso de Reiki, eh, provienen de 4 espacios, digamos, o la motivación pueden ser cuatro motivaciones claras y después dentro de estas motivaciones evidentemente está la historia individual y el deseo individual. El primero de los aspectos en la práctica de Reiki es la sanación física, ¿no? Muchas de las personas que llegan a Reiki llegan porque están enfermos o enfermas, están saliendo de una enfermedad, están en tratamiento por alguna enfermedad o personas que están a su alrededor están enfermas y lo que quieren es poder ayudar o asistir con Reiki para la sanación de las personas, de sí mismos o de las personas que los rodean. Y puede ser también una crisis, ¿no? Es decir, una crisis en donde hay mucha agitación, hay mucho estrés, hay insomnio, hay situaciones que piden que Reiki asista, ¿no? Cómo poder asistir con Reiki para poder aclarar la mente, para poder relajar el cuerpo, para poder restablecer la respiración, para que el tejido interconectivo se relaje, el tejido muscular, en fin. Y me gustaría abordar este tema de sanación y curación, porque es uno de los temas que sale en este aspecto de la práctica de Reiki. Es qué significa qué significa sanación, qué significa curación y si es lo mismo o no. Y la experiencia que yo tengo propia y a través de los estudiantes y de la gente de la comunidad de Reiki es
que la curación tiene que ver con una persona que viene a tomar un tratamiento de Reiki. Estoy pensando en una persona en particular que viene, que padece de grandes migrañas, que tiene la posibilidad, es decir, que ya ha intentado todo, medicina, estas migrañas son incapacitantes, entonces ha tratado hipnosis, otros, es decir, obviamente tratamientos médicos, dietas, y por alguna razón no encuentra el origen de estas migrañas. Entonces acude a mí, y yo en ese tiempo todavía no tenía la experiencia que tengo ahora, y estaba como preocupada de que al ponerle las manos esta persona pudiera tener es decir, como todavía se llama en inglés un flare, pero como se le destapa la migraña todavía más fuerte. Y temía yo que eso pasara, porque esto es mucho lo que pasa en la sanación, es que suceden algo que se llaman crisis curativas, ¿no? Entonces se incrementa el síntoma porque el cuerpo está procesando el malestar. Entonces el síntoma se incrementa y nosotros podemos tener como más oportunidad de ver qué se siente, de dónde viene, qué es lo que pasa. Y esta persona es lo que le pasó. Le empecé a dar Reiki, las 4 primeras posiciones son alrededor de la cabeza, y la persona a la 4ª posición se levantó y me dijo que esto no servía para nada y que ella nunca más iba a decir que Reiki no servía para nada, etcétera, furiosa. Y yo dije, bueno, no hay nada que yo pueda hacer. Estaba yo dando tratamientos en otra ciudad, y entonces regresé a mi ciudad y no supe más de esta mujer durante un tiempo, hasta unos meses después en que yo regresé. Y la persona que me había organizado las sesiones me dijo, fíjate que esta amiga mía que vino a verte por las migrañas, no te puedes imaginar lo que pasó con su vida. Entonces me cuenta que su vida, que hizo muchísimos cambios en su vida. Cambió de trabajo, se separó de su esposo porque en realidad se daba cuenta que esa relación no funcionaba más. Es decir, hizo muchos cambios, y en una conversación que tuvo con mi amiga unos meses después, estaba hablando de estos cambios y sorprendida le dijo, pero es cierto, no he tenido ni una sola migraña desde que empecé a hacer estos cambios. Podríamos decir que esto es una curación, es decir, se destapó la migraña destapó una inmensa necesidad de generar cambios en su vida, una inmensa necesidad de expresar el enojo y la frustración en su vida, y no volvió a tener más migrañas. La curación es cuando el síntoma desaparece porque la causa o el origen de alguna manera fue atendida. Eso sucede dentro de muchas de las maneras en las que nosotros abordamos la necesidad de atendernos. La sanación, sin embargo, tiene un contexto mucho más amplio. Y el contexto es, yo voy a practicar Reiki, siendo que me trato a mí, me tratan otras personas. Voy a ver de qué se trata el hecho de que yo tenga que relacionarme con los síntomas que tengo en mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, personas con las que he trabajado que han tenido cáncer, ¿no? El cáncer no desaparece, ¿no? Pero sí entra en remisión, y el proceso que vive la persona, y puede ser una remisión y morir la persona de algo diferente, o eventualmente morir de cáncer. Pero la sanación lo que hace es que acompaña el proceso de la persona a través de la evolución de la enfermedad o la evolución del padecimiento. Más claridad, poner orden en las relaciones, entender más acerca de sí misma y de la vida, relacionarse con la vida y con la muerte de una manera diferente. Y las personas a que he tenido la fortuna de acompañar a lo largo de estos procesos han encontrado maneras de hacer como las paces, de poder reconciliarse con lo que estaban experimentando, con lo que vivieron en su vida, con lo que les regaló, digamos, la experiencia de la sanación.
Este es el primero de los portales a través del cual las personas se acercan a la práctica de Reiki. En el próximo segmento vamos a hablar de las otras portales, yo los llamo aspectos a través de los cuales una persona llega a la práctica de Reiki. Nos vemos en un momentito. Volvemos. Y Eric, como siempre, ¿no? Me deja piedritas en el camino. Y voy a hablar entonces del segundo aspecto, que es el desarrollo personal, que evidentemente está íntimamente ligado con la sanación, ¿no? Y el desarrollo personal es que en algún momento de la historia de la evolución de la práctica de Usui Shiki-Ryojo de Reiki, es que la primera fase, digamos, las primeras décadas fueron dedicadas, o más bien las personas que entraban a la práctica de Reiki estaban buscando algo relacionado con la sanación física. En los años más o menos 70s y 80s, las personas que estuvieron interesadas en Reiki no tenían un padecimiento físico, lo que querían era poder conocerse mejor. Y Reiki da la oportunidad, la práctica de Reiki da la oportunidad para que seamos más introspectivos, para que nos demos cuenta de las cosas. Entonces ustedes imagínense, están acostados en una camilla durante 1 hora o un poco más de 1 hora, con una persona que les está dando Reiki en distintas partes del cuerpo, ¿no? Las 4 de la cabeza, en el vientre y en la espalda, en silencio. Durante ese tiempo nosotros estamos, quienes practicamos Reiki, en este estado de observación. No hay distracciones, hay silencio, alguien me acompaña, alguien está tocándome, que es una de las necesidades básicas del ser humano. Nosotros sabemos que los bebés subsisten también porque los tocamos, necesitamos tener contacto físico con otras personas. Reiki ofrece eso de una manera muy segura, muy quieta. Entonces tenemos esta hora, ¿no?, en silencio para ver qué está pasando adentro de nosotros. Y lo que está pasando adentro de nosotros primero son todos los pensamientos que tenemos. Tenemos pensamientos que tenemos unas cabezas tan ocupadas, entonces están pasando los pensamientos por la cabeza. Eso es lo que tengo que hacer, no le he hablado a esta persona, no he terminado esto, tengo estos pendientes. Lo primero que sale son los pendientes y me doy cuenta de los pendientes. Y luego, después de los pendientes, si aguanto un poco, empiezan a salir otras cosas. Entonces les quería platicar de este ejemplo en el que tengo las manos sobre los ojos, que es la primera posición del tratamiento. Tengo las manos sobre los ojos y empiezan los pendientes, ¿no? Y los tolero. Estoy allí dándome cuenta que tengo la cabeza ocupada y a la vez diciendo, no he hecho esto, voy a tomar nota. Y luego empiezo a sentir que tengo una parte del cuerpo apretada, una rodilla, o tengo apretados los hombros, o no estoy respirando profundamente, y entonces empiezo a tener sensaciones que me llevan a emociones. Estoy tensa, estoy ansiosa, ¿no? Empiezo a sentir que no me va a dar tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo dándome el tratamiento? Voy a tener tiempo en el día, me dará tiempo para hacer todo lo que yo quiero. Y digo, mira qué interesante. Está esta parte del tiempo como si estuviera lista para salir corriendo, pero en realidad yo sé que tengo tiempo, ¿no? Entonces, porque lo planeo, porque dedico parte de mi día a tratarme. Entonces digo, ok, algo relacionado con el tiempo, mira qué interesante. Cambio de posiciones, ¿no? Sigo tratándome. Y en la posición empiezo a darme cuenta que no he ido a ver a mis padres en varios días. Mis padres son mayores, no están en perfecta salud, y empiezo a pensar, claro, se me va a acabar el tiempo, no he ido a verlos porque no tengo tiempo, pero qué tal el día en que ya no estén, voy a sentirme mal porque no me di el tiempo. Y entonces digo, esto es una de las cosas que me tiene ansiosa, ¿no? Y me gusta mucho la metáfora de ser yo espectador. Vamos a pensar que voy a una obra de teatro, ¿no? Entonces yo voy y me siento en la butaca y entonces veo la obra, y la obra que estoy viendo es mi vida. Entonces soy la espectadora de lo que veo que está pasando en mi vida, en todas las circunstancias que ustedes se pueden imaginar, en mis relaciones, en mi trabajo, ¿no? En la obra yo soy una actriz participativa de mi obra y estoy viendo eso, ¿no? Entonces, cuando estoy aquí y estoy empezando a ver todos mis pensamientos, estoy viendo la obra.
qué está pasando, qué hice, qué no hice, ¿no? Y luego sigo allí y empiezo a sentir, digo, soy la actriz, estoy sintiendo todo esto en mi vida. Mira, esto es lo que me produce, esta es la emoción. Si me quedo más tiempo, lo que a mí me gusta es imaginar que las cortinas que están detrás de los actores se abren y detrás de ello está todo lo que sucede detrás de la cortina, es decir, en el teatro. La iluminación, la gente que se requiere para poder, todas las partes nuestras que se requieren para poder vivir la vida que estamos viviendo, este mundo en el que yo estoy, que es el mundo de lo relativo, que hablaba yo justamente en el receso que tuvimos, es que es todo lo que compone el estar vivo y ser una persona, ser humana. Si yo puedo ver todos estos estratos que pasan en mi vida, entonces me desarrollo como persona. El desarrollo personal es que yo pueda estar lo más presente posible en las distintas áreas de mi vida, consciente, subconsciente y eventualmente también el inconsciente se expresa. Esa es parte de la razón por la que muchas personas llegaron a la práctica de Reiki. Querían conocerse mejor, entenderse mejor, por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo y cómo Reiki en su quietud y en el espacio de conexión que ofrece da un lugar seguro para que nosotros podamos ver lo que nos está pasando en la vida. El tercer aspecto a través del cual vienen las personas y eso lo he visto yo como práctica de Reiki, ¿no? Entonces, yo hace 20 años, que es increíble, 29 años que soy maestra de Reiki, y lo que veo es que las personas que han llegado a la práctica se conocen, están saludables, ¿no? Pero lo que están buscando les falta algo que no encuentran en otra persona, en las familias, en el trabajo, en el ejercicio. Les falta una conexión con más allá de ellos o de ellas. Quieren poder sentir que forman parte de algo más grande, ¿no? Que es esta divinidad interior que tenemos que nos conecta con la divinidad. Entonces, la disciplina espiritual es otro de los aspectos a partir del cual las personas acceden a la práctica de Reiki. Estoy en búsqueda de algo, no sé bien de qué, no sé cómo nombrarlo. Muchas personas tienen prácticas religiosas. Hawayo Takata decía, que fue una de las portadoras del linaje de esta práctica, decía que Reiki acoge y envuelve todas las religiones. Es una práctica japonesa y en Japón no hay una distinción, digamos, de la esencia de lo material, de la forma y del fondo, del material y de lo sutil. Es decir, todo, es decir, en la religión o en la práctica shintoísta, todo está impregnado de esencia divina, ¿no? Entonces, en Japón no hay una distinción, ¿no? Sí se reconocen, esta energía divina se llama kami. Y no hay distinción entre el kami que puede haber dentro de una persona y el kami que podría haber dentro en un árbol, en un río, en una roca. Y hay algunos como de estas materias, de estas formas que tienen más kami que otras, pero no está separado. No hay tanta dualidad como la tenemos en el mundo occidental entre la forma, ¿no?, lo material y lo espiritual. Por ello, la práctica de Reiki es una práctica que acoge muchísimo, ¿no?, todas las prácticas religiosas, todas las creencias que pueden haber, que podemos tener. Hemos dado, ¿no?, iniciado en Reiki a personas de la religión católica, a sacerdotes, a monjas, a monjes budistas, a todas las prácticas que ustedes se puedan imaginar y religiones. Entonces es muy lindo cuando formamos parte de una comunidad de Reiki darnos cuenta que la inclusión y la pertenencia tiene que ver con una práctica compartida y cada persona puede tener su individualidad en ello, que para mí es parte de la riqueza de esta práctica.
El cuarto aspecto de la práctica, y lo llamamos, antes de terminar, lo llamamos disciplina espiritual, y mucho hemos conversado acerca de lo que la palabra disciplina despierta, ¿no? Puede despertar el no, yo no quiero, me voy a rebelar, la disciplina es algo que me imponen, a mí no me gusta, pero en realidad en este contexto la disciplina significa que yo me comprometo a la práctica, me comprometo a darme Reiki todos los días, me comprometo a ejercer esta, pues voy a volver a decirlo, esta práctica, estos rituales, ponerme las manos sobre el cuerpo, poder mandar Reiki a distancia, poder recibir Reiki de otra persona o darle Reiki, porque cuando yo practico, ¿no? Esto se llama un arte de sanación, y me gusta ligar esto con, por ejemplo, lo refinado que puede ser si practicamos el piano, ¿no? O practicamos un deporte, o practicamos un instrumento musical, el que sea. Entre más practicamos, mejor tocamos. Y mientras más practico Reiki, más refinada es mi percepción, más conectada estoy con mi intuición, más puedo percibir debajo de mis manos lo que está sucediendo con otra persona, más conectada estoy. Por eso lo llamamos una disciplina espiritual, porque la práctica hace que nuestra sensibilidad sea muchísimo más fina. Y evidentemente estamos con esta sensación de estar mucho más conectados y conectadas con aquello que va más allá de nosotros. Y esto introduce el cuarto aspecto. El cuarto aspecto es la orden mística. Y cuando Phyllis empezó a hablar de la orden mística hace muchos años, más de 25 años, muchos de nosotros no entendíamos lo que eso quería decir, ¿no? ¿Qué es orden mística? No entendemos. Y ella decía que todavía no estaba tan activo ese aspecto como lo estaría en 20 años, que es donde estamos ahora, ¿no? Necesitamos poder tener... la orden mística es, después de prácticas como la práctica de yoga, la práctica de Reiki le sigue en términos de la cantidad de personas que practicamos Reiki. Somos millones de personas practicando Reiki. Y ella decía, imagínense, un mundo en el que millones de personas se tratan a sí mismas. Si yo me trato a mí misma todos los días, mi manera de estar en el mundo cambia. Soy mucho más clara, menos reactiva. Tengo la posibilidad de ver al otro, de verme a mí. Mi desarrollo está en continuo proceso. Tengo una disciplina espiritual, por lo tanto mi presencia en el mundo así cambia al mundo. Imagínense cientos millones, ¿no? Imagínense millones de personas recibiendo Reiki, que quizás no lo practican porque no han tomado esa práctica en su vida, pero que reciben Reiki. Ella decía, y eso es cierto, cuando nos reunimos un grupo de personas, que pueden ser 5, 20 o 500, que he tenido la experiencia con estos grupos, todos practicando al mismo tiempo, les prometo que esto es el silencio que se genera, la sensación de lo que sucede en el espacio cuando muchas personas compartimos una misma práctica, en este caso la práctica de Reiki, cambia el estado de todo lo que pasa, no solo de las personas que estamos intercambiando Reiki, sino del espacio, de los que están afuera del espacio. Es increíble. Entonces, esa es la orden mística. La orden mística es que en la medida en la que nosotros continuemos practicando y nos comprometamos con la práctica de Reiki, en este caso la de Reiki puede ser, hay innumerables prácticas espirituales. En este caso la de Reiki, podemos cambiar al mundo, podemos influenciar al mundo. En sus últimos años, Phyllis se dedicó mucho a cuestionarse acerca de cuál es el llamado de Reiki para todos nosotros, sin importar de qué práctica o cómo se llama el Reiki que practicamos, ¿sí? Ella decía que la posibilidad de que nosotros actuemos positivamente, es decir, concretamente para la reconciliación entre las diferentes prácticas de Reiki, estábamos ofreciendo un modelo para la reconciliación de muchas otras partes del mundo que parecen estar fracturadas.
Y ella decía, el Reiki, el llamado de Reiki ya no es tanto mi sanación, mi desarrollo personal, mi disciplina espiritual, es qué puedo hacer para el mundo, cómo la práctica que nosotros tenemos de Reiki puede contribuir a la sanación del mundo. Y esto es a lo que se dedicó en sus últimos 10 años. Ella contrajo Reiki, la diagnosticaron con cáncer hace un poco más de 10 años y los últimos 10 años de su vida se dedicó justamente a sanar su vida con este síntoma en su vida y murió, Phyllis murió el 31 de marzo de este año, pero se dedicó sus últimos 10 años a poder entablar conversaciones y puentes de reconciliación entre los practicantes de Reiki en el mundo. Bueno, vamos a pasar entonces a un corte y cuando regresemos hablaremos un poco de los aspectos espirituales, preceptos espirituales de Reiki y haremos una pequeña meditación. Recuerden, @Radio 13 Digital en todas las redes, Laurent Salima Fontaine en Facebook y Reiki Usui Shiki Ryoho, Reiki USR México. Gracias. Hola, bienvenidas y bienvenidos de regreso. Erika hablaba de la necesidad de conectarnos con nuestras emociones y en efecto, conectarnos con nuestras emociones es muy importante y a la vez es decir, es una parte, ¿no? Entonces, nos conectamos con nuestras sensaciones físicas, nuestro cuerpo, cómo nos sentimos y atendemos esto. Es importante atender, hacer lo que tenemos que hacer para poder estar conectados con nuestra salud física. Luego atendemos nuestra parte de personal, de desarrollo personal. ¿Cómo me hago responsable de mí? ¿Cómo puedo conocer mejor o entender mejor por qué reacciono de una manera u otra? Y también atiendo esto. Es decir, ¿qué tengo que hacer para poder estar en una mejor, siempre evolucionando esa relación que tengo conmigo misma? Y luego la disciplina espiritual, de qué manera la disciplina espiritual me puede llevar a sentirme conectada interna, ¿no? Y externamente y hacia los demás. Y luego está la orden mística, es decir, no estoy sola, estoy compartiendo esta práctica, la que nosotros tengamos, con muchas otras personas y cultivo esta sensación de comunidad. La práctica de Reiki tiene 5 preceptos o 5 principios espirituales, ¿no? Entonces, solo por hoy no me preocupo. Solo por hoy no me enojo. Honro a mis padres, maestros y ancianos. Gano mi vida honestamente y demuestro gratitud a todo aquello que tiene vida, ¿no? Y recuerden que la vida, desde esta percepción shintoísta, es absolutamente todo lo que me rodea tiene vida. Entonces es lindo poder, ¿no?, demostrar gratitud. Yo siempre decía, es lindo poder demostrar gratitud por las flores, por los campos, por los árboles, por los ríos, pero puedo demostrar gratitud por las cucarachas, las ratas, ¿no?, las cosas que veo, las hormigas que llegan y se llevan mi comida. En ese tiempo yo vivía en Cuernavaca y tenía esto en mi casa, ¿no? Es decir, en mi entorno, y era, ¿cómo puedo demostrar gratitud por aquello que me asusta, que me da asco, También tenemos que cultivar esa posibilidad de demostrar gratitud hacia todo lo que existe. Vamos a hacer una pequeña, les voy a invitar a que podamos hacer una pequeña práctica que yo tengo, que yo hago en Reiki, ¿no? Les voy a pedir que cierren los ojos, tenemos pocos minutos, entonces cierren los ojos y pónganse las manos en alguna parte del cuerpo, ¿no? Una parte del cuerpo que se siente rico poder acompañarme así de esta manera. Les voy a pedir que cierren los ojos y vamos a tomar el primer principio, ¿no? De solo por hoy no me preocupo. Entonces voy a repetir esta frase y les voy a pedir que se dejen sentir qué pasa cuando yo escucho y digo esto. Me pongo las manos y digo, solo por hoy no me preocupo.
Inhalamos y exhalamos. Solo por hoy no me preocupo. Solo por hoy no me preocupo. Y observen qué pasa cuando ustedes escuchan y se dicen esto, solo por hoy. No me preocupo. Inhalamos y exhalamos. Y lo que este principio, lo que este precepto evoca es: ¿qué me tiene preocupada? ¿Cuáles son las cosas que surgen cuando yo digo eso? ¿Qué pasa cuando yo repito esta frase ante estas preocupaciones? No significa que tengo que reprimir mi preocupación, significa que me da la oportunidad de ver mi preocupación y de poder decir que solo por hoy no me voy a preocupar. Vamos a, no sé cuánto tiempo tenemos todavía, ya vamos a terminar. Eh, todavía tenemos tiempo, perfecto. Entonces vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente principio. Y solo por hoy no me preocupo, significa que yo puedo observar cuáles son las cosas que me preocupan, darme cuenta qué puedo controlar y qué no puedo controlar, de qué manera yo puedo, si estoy en un lugar en el cual favorezco la no preocupación, si eso me permite estar más presente. Vamos entonces a hacer el siguiente precepto o principio. Vamos a poner las manos y vamos a decir: solo por hoy, inhalo y exhalo. Solo por hoy no me enojo. Inhalas, exhalas. Solo por hoy no me enojo. Solo por hoy no me enojo. Y entonces cuando yo repito esto es veo en dónde estoy enojada o con quién estoy enojada, o si en este momento no siento realmente el enojo, es como si yo pasara un escáner sobre lo que está pasando adentro de mí, con mi preocupación, con mi enojo. Vamos con el tercero, que es: honro a mis padres, maestros y ancianos. Inhalamos y exhalamos. Honro a mis padres, maestros y ancianos. Inhalo y exhalo. Honro a mis padres, maestros y ancianos. Este principio nos lleva a darnos cuenta cuál es nuestra relación con las figuras de autoridad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo me relaciono con mi padre, con mi madre? Solo por hoy honro a mi madre, solo por hoy honro a mi padre, solo por hoy honro a mis maestros y ancianos. Nos demuestra este lugar en el que nosotros somos parte de una línea transgeneracional en donde no estamos solos, estamos relacionándonos y reconociendo el lugar que ocupamos y que ocupan los demás en esta línea transgeneracional. El cuarto precepto es: gano mi vida honestamente. Entonces vamos a hacer es inhalo y exhalo, y es: gano mi vida honestamente. Inhalamos y exhalamos. ¿Qué significa esto para mí? Soy honesta en la forma en la que yo genero los ingresos de mi vida. Soy justa en
Por ejemplo, en la profesión que yo tengo, yo decido qué es decir, cuál es la cuota que pagan las personas por trabajar conmigo, cómo lo establezco, cuánto vale mi tiempo, cuánto vale mi experiencia, qué es lo que la otra persona puede o no puede intercambiar conmigo en ese sentido. Eh, el trabajo que yo hago me produce satisfacción, me genera una sensación de propósito y significado en mi vida o no. O trabajo tantas horas que en realidad no me doy tiempo para mí. ¿Es eso honesto? O no tengo tiempo para mi familia. ¿Es ganar mi vida honestamente? Entonces no significa que, es decir, tiene muchos niveles. Cada uno de los preceptos tiene muchos estratos que nos permiten darnos cuenta eh, de nuestra relación con nuestro entorno y con nosotros mismos. El último es demuestro gratitud hacia todo lo que existe. Y como les decía, puedo demostrar gratitud hacia personajes en este momento en el contexto geopolítico o social con los cuales no estoy de acuerdo o me producen enojo o me producen preocupación o me cuesta como dificultad honrar y respetar. Puedo demostrar gratitud por eso. ¿Qué necesito cambiar adentro de mí para poder darme cuenta que yo no entiendo todo lo que pasa? No tengo la capacidad de poder ver todo el panorama, ¿no? Y si yo pudiera ver todo el panorama, podría sentirme agradecida de que esto es un orden mayor al mío. Entonces, les repito, solo por hoy no me preocupo, solo por hoy no me enojo. Honro a mis padres, maestros y ancianos. Gano mi vida honestamente. Demuestro gratitud hacia todo lo que existe. Estos principios forman una parte inherente de la práctica de Reiki, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago es que hago esto como un mantra. Entonces, estoy dándome Reiki y recito los preceptos y muchas veces uno de ellos parece tener más energía que la otra, ¿no? La preocupación la preocupación y el enojo han sido parte de lo que ha salido en mis tratamientos de Reiki. ¿Dónde está la preocupación? ¿Qué puedo hacer y qué va más allá de mí? Estoy reaccionando con enojo, es enojo porque tengo miedo, es enojo porque siento que es injusto. ¿Qué es lo que puedo hacer con respecto al miedo? Y eso me ayuda a estar más presente en las situaciones en las cuales yo me encuentro en la vida cotidiana. El que nosotros tengamos una práctica espiritual en nuestras vidas es muy importante. Es un elemento y un componente esencial para que nosotros podamos vivir los cambios internos y externos que nos presenta la vida. Me encantaría, y los quiero invitar, hay dos cosas que quisiera decirles. Una de ellas es que me encantaría que ustedes pudieran escribir en este chat para que yo pueda responder a sus preguntas o pueda hasta armar un programa con las preguntas que a ustedes les interesan o los cuestionamientos que tengan con respecto a la práctica de Reiki o sus propias vidas en esta relación con su esencia divina o con su práctica espiritual. Y otra cosa es que Phyllis fue mi maestra y mi mentora durante muchísimo tiempo, además de ser la portadora del linaje y la gran maestra de la práctica de Reiki Usui Shiki Ryojo. Y tuve la fortuna de poder estar con ella en las últimas semanas de su vida y ella fallece el 31 de marzo de este año. Y estamos organizando alrededor del mundo, en muchísimos lugares del mundo, si realmente Australia, Rusia, todas partes de Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Nueva Zelanda, en muchos países estamos organizando el día de su cumpleaños. Ella hubiera cumplido 71 años el 22 de agosto de este año. Vamos a organizar encuentros celebrando la vida y la obra de Phyllis Furumoto en la propagación de Reiki y este trabajo de reconciliación que ella ha hecho en estos últimos años. Vamos a reunirnos el 22 de agosto en la Ciudad de México. Si están interesadas e interesados en
en unirse a nosotros de cualquier y todas las prácticas de Reiki, por favor, escriban sí, yo creo que en esta página de Facebook y también en Laurence Alima Fontaine en Facebook, Alima con doble E, y Reiki USR México. Si están interesadas, nos encantaría que se pudieran unir a nosotros para que podamos hablar más de nuestra práctica, de nuestras experiencias y también compartir alimentos, bailar, intercambiar Reiki, contar historias y favorecer la tradición oral, que es otro de los aspectos de los cuales o de los elementos de la práctica de Reiki de la cual vamos a platicar. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado hasta el día de hoy. Espero que nos veamos la próxima semana. Muchas gracias.